Feliz sábado, queridos hermanos. Una vez más le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, dispuestos a estudiar su santa palabra, dispuestos a aprender, ¿verdad?, las lecciones que tiene para con nosotros en esta hora. También saludamos a los que nos están viendo, ¿verdad?, a través de las redes. Dios les bendiga también. Y bueno, si hay algún comentario, ¿verdad?, alguna cosa, por ahí pueden hacerlo en la parte de los comentarios de aquí abajo de este video. Recuerden darle me gusta y compartir para que los mensajes, ustedes saben, sé que en las redes hay infinidad de repasos de la lección, pero si ustedes ven cada uno de esos repasos, no todos los repasos son igual, y en cada uno de esos repasos hay mensajes importantes, interesantes. Tal vez esta pueda también ser parte de eso, ¿verdad? Yo sé que hay muchos repasos de la lección, pero tal vez en esta lección, en este repaso de este canal, pues Dios tenga un mensaje especial para ti, ¿verdad? Así que te invitamos a que te quedes y pues vamos a comenzar con una oración a nuestro Dios para que sea Él nuestro maestro, sea Él el que dirija esta lección. Señor, nuevamente y una vez más te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí para tener el repaso de lección de escuela sabática durante la semana. Señor, seguramente nos enseñaste muchas cosas. Tal vez hoy tengas un mensaje especial para cada uno de nosotros. Tal vez en la semana, Señor, debimos de comprender algo y no lo comprendimos, pero en esta ocasión es una nueva oportunidad que tú nos das. Sé tú nuestro maestro y dirige todo con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Lección número 8, titulado Gigantes de la Fe, ¿verdad? Y ahí, en ese mismo título, pues nos dice de quién está hablando, ¿verdad? De estos dos gigantes de la fe. Recuerden, como siempre les comentamos, que las lecciones de Josué, lecciones de Josué acerca de la fe es el título general, ¿verdad?, de la lección. Hemos estado aprendiendo durante varias semanas lecciones de Josué acerca de la fe, y en esta semana, gigantes de la fe, Josué y Caleb. Qué interesante título, ¿verdad?, porque hace alusión a algo que la historia nos cuenta que estaba sucediendo en el tiempo de estos personajes, ¿verdad? Vamos a ir solamente tocando algunos puntos, no vamos a ver tal vez las historias completas porque ya las sabemos, solamente para ir poniéndonos en contexto y recordar qué es lo que estaba sucediendo acá. La lección empieza en la parte del sábado diciendo, ¿verdad?, que como seres humanos somos de una manera automática a seguir los ejemplos, ¿verdad? De una manera automática. De hecho, pone el ejemplo, ¿verdad?, de los niños para con sus padres. Dice, bueno, ¿a qué padre no le importa, ¿verdad?, o no le interesa o no se preocupa por el ejemplo que vayan a agarrar sus hijos en el día a día, ¿verdad? Es lo que dice la lección ahí. Y dice ahí que aprendemos a hacer las cosas más básicas de la vida, ¿sí?, de una manera automática. ¿Se acuerdan que hemos comentado que a veces tú a un niño no le tienes que decir, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que comportarte así? Tú no le tienes que decir al niño nada, sino simplemente cuando él ve lo que tú haces o él ve lo que se está haciendo en algún lugar, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente, ¿verdad? Automáticamente imita, automáticamente recibe el ejemplo y pues sigue por el mismo camino. Lamentablemente, cuando somos niños y cuando somos adultos, en nuestra condición de pecadores, se nos facilita de una manera, vuelvo a repetir, automática, imitar el bien o imitar el mal. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Lamentablemente. No, ni siquiera nos tenemos que proponer, ni siquiera nos tenemos que programar, esforzar para decir, oh, pues yo también voy a hacer esto. No, de una manera automática, lamentablemente, ¿verdad?, hacemos lo que vemos, hacemos
lo que está a nuestro alrededor. Dice aquí el lenguaje de la lección que imitamos a quien tenemos más cerca, ¿verdad? He ahí la importancia, jóvenes y adultos, de, pues lo voy a decir así, ¿verdad? De juntarnos, con quién te juntas, con quién andas, ¿sí? De hecho, hasta en el mundo, ¿verdad? Hay un dicho que dice: el que con lobo se junta, ¿verdad? Lamentablemente, bueno, esto es así, pero con la ayuda de Dios, y si nos lo proponemos, en vez de tener malos ejemplos, podemos tener ¿qué? Buenos ejemplos, ¿verdad? Y esos buenos ejemplos también, si los contemplamos, si nos fijamos y contemplamos la vista en esos buenos ejemplos, bueno, pues también nosotros vamos a imitar esos buenos ejemplos, ¿verdad? Es lo que más o menos a grandes rasgos dice la parte del sábado de nuestra lección. Esta semana dice que íbamos a analizar ¿qué? ¿Alguien vio ahí? ¿Vio lo que dice ahí en la parte del sábado? ¿Qué vamos a analizar? Ejemplos personales, principalmente de dos gigantes de la fe que aparecen en este libro que estamos estudiando, que se llaman Josué y Caleb. ¿Sí? ¿Por qué la Biblia? Ustedes saben que la Biblia habla de muchos personajes. ¿Cuántos personajes habrán existido en la historia? ¿Verdad? Muchos, cientos, miles. Pero la Biblia siempre resalta, ¿verdad?, a estos personajes que fueron más importantes. La pregunta es, ¿por qué estos dos personajes en esta mañana que estamos estudiando, Josué y Caleb, se destacaron en medio de su generación? ¿Cuántos personajes habría en su generación? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Muchos, ¿verdad? Cientos, miles. Pero ¿por qué se destacaron ellos dos? ¿Por qué Josué? ¿Por qué Caleb se destacó en medio de su generación y desempeñaron un papel clave en la vida del pueblo de Dios durante uno de los periodos cruciales de la historia de Israel? ¿Por qué se resalta sus nombres, verdad? Por la fe que tuvieron, dice nuestra hermana, y un sinónimo precisamente de la fe es confianza, ¿verdad? La fe es confianza. Ese es un sinónimo de la fe. ¿Quién era Caleb? Sí, es hijo de Jefone, ¿verdad? Eso es rapidito, eso hasta a veces de memoria, pero nos mandó a leer por allá Génesis, desde Génesis capítulo 36. Nos mandó a leer Números 13 y nos mandó a leer por lo menos 4 citas. ¿Quién era Caleb? A ver. De la tribu, a ver, pónganse a ver, ¿sí? ¿De dónde venía Caleb? Era descendiente de Esaú. Descendiente de Esaú. ¿Sí lo leyeron ahí en Génesis? ¿Quién era Caleb? A ver, miren, a ver, por favor, tú mismo, Marco, lee Génesis 36:15. Estos son los duques de los hijos de Esaú. ¿De quién? De Esaú. Oh, a ver. Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, el duque de Temán, el duque Omar, el duque Cefo, el duque Cenaz. Ahí está. Y ahí tú puedes ver o podemos ver que de ahí vienen los padres de Caleb, ¿verdad? Caleb, hijo de Jefone, y luego Jefone, y así empieza la descendencia hasta que llegamos con los de Cenaz. ¿Sí lo vieron ahí? Con los descendientes de Cenaz. Su nombre de Caleb, eso ustedes lo tuvieron que estudiar en la semana, ¿verdad? Si ahorita no te está quedando claro, vuélvelo a leer todos esos textos que están ahí para que veas de dónde viene Caleb, ¿verdad? Es interesante. Menciona ahí los duques, ¿verdad? Eran como príncipes, como los principales de las familias. El nombre de Caleb proviene del hebreo ¿qué? Caleb, que significa ¿qué? Híjole. El nombre Caleb, ¿verdad? Se oye bonito.
pero ya como que su significado, pues no, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Ahí podemos encontrar algo positivo, ¿sí? Siempre ese, ¿cómo se le puede decir? Ese nombre, ¿verdad? Pues de perro, pues siempre lo vemos en un sentido negativo. Incluso ustedes saben en la historia de Israel, a alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, pues así le llamaban, ¿verdad? Una manera de despreciarlo, ¿no? Pues tú no eres de los hijos, tú eres perro, ¿verdad? Les decían así. Pero si lo queremos ver, dice aquí, con un sentido positivo, dice que ese sentido que se le puede dar es que es alguien que leal, fiel, o sea, que demuestra fidelidad de un siervo para con su amo. De hecho, nosotros hemos escuchado estas palabras, ¿verdad? Es como un perro fiel, ¿verdad? Porque pues al animalito a veces le hagas lo que le hagas, le des de comer, a lo mejor no le das, a lo mejor le echas agua, a lo mejor le pegas, a lo mejor lo que sea, pero ¿qué hace el perrito? Siempre ahí está, ¿verdad? Siempre ahí está leal, fiel. Por eso es que este sentido positivo lo podemos encontrar en este nombre. Caleb fue fiel a su nombre, dice aquí, demostrando a lo largo de su vida una lealtad inquebrantable a Josué, ¿no? A Moisés, al pueblo. Entonces, a su Señor. Ven que sí es importante la lealtad, pero también es importante a quién se le da la lealtad. Hubiera sido bueno, ¿verdad? Solo lo estoy diciendo como ejemplo para sacar una lección, que hubiera sido fiel a Josué. Si hubiera sido bueno, ¿no? Sí, ¿no? ¿Hubiera sido bueno que fuera fiel a su pueblo? Claro que sí. Pero sobre todo, lo que más importa es que fue fiel a su Señor, a Dios. Y no dice que durante un lapso de tiempo. Dice, ¿cuánto? Durante toda su vida. Es importante ser fiel. Y tengo que decirlo, ¿verdad? Tenemos que sacar lecciones. Es importante que tú seas fiel a tu esposa. Sí, a tu esposo. ¿Es importante que tú seas fiel a tu iglesia? Claro que sí. ¿Es importante a lo mejor que tú seas fiel a tu pastor? Sí, ¿no? Pero sobre todo, y lo principal, mejor que no fueras fiel en todas las otras cosas, pero que fueras fiel a Dios, ¿verdad? ¿De qué serviría, de qué le hubiera servido a Caleb ser fiel a Josué, ser fiel a su pueblo si le hubiera sido infiel a Dios? De nada serviría. Hoy en día igual, ¿verdad? ¿De qué sirve que tú quisieras ser fiel a tu iglesia, quieres ser fiel a tu pastor, a tu dirigente, pero no eres fiel a tu Señor? ¿Verdad? De nada serviría. Así que lo principal es esto. Y ustedes saben la historia, hermanos, cuando Moisés es persuadido por el pueblo y dicen, mira Moisés, tú dices que Dios te dijo, o Dios dice que nos va a entregar aquella tierra prometida. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no mandas primero a que se inspeccione la tierra? ¿Por qué no mandas 12 espías para que nos traigan informes de aquella tierra a la cual tú dices que Dios nos va a dar? Y Moisés accede, ¿verdad? De hecho, en el libro de Deuteronomio, si no mal recuerdo, mismo Moisés dice, ustedes me dijeron, y yo pues accedí, ¿verdad? Y mandó 12 hombres de espías a aquella tierra prometida, ¿sí o no? Esos 12 hombres eran hombres normales. ¿Qué hombres eran? Príncipes de cada tribu. Por eso eran 12, ¿verdad? Un príncipe por cada tribu.
Y ustedes saben la historia, dice que fueron a inspeccionar la tierra, ¿verdad? La tierra que fluye leche y miel. Y dice que cuando regresaron, trajeron evidencia de esa tierra, ¿verdad? Trajeron del fruto de esa tierra y entonces preguntaron, bueno, a ver, ¿cómo es la tierra que ustedes fueron a ver? Dice, pues miren, ciertamente es una tierra muy buena, es una tierra muy fructífera, es una tierra que literalmente fluye leche y miel, es una tierra buenísima. ¿Sí? Venían contentos, venían cargando, ¿verdad? Se dice que traían racimos de uvas, ¿verdad? Algunas frutas, pero pues no son como las uvitas, ¿verdad? Que conocemos hoy en día, sino que dice que los racimos eran grandes, ¿verdad? O los frutos que traían eran tan grandes que entre dos, ¿verdad? Tenían que traer, miren, realmente es una tierra muy, muy buena. Pero la historia nos dice, lamentablemente, que hubo oposición, ¿verdad? Vemos cómo en esta historia también está entremetido ahí el gran conflicto, ¿verdad? Entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y lamentablemente, hermanos, la oposición, como en todas las edades, siempre la oposición va a ser más. Y los que están del lado del Señor, menos. De 12 príncipes, 10 príncipes, ¿qué pasó con ellos? Empezaron a decir, mira, pues sí es buena. Dicen por ahí, pesimistas, ¿verdad? Siempre hay un pero hay gigantes en esa tierra. Los gigantes, a todo aquel que se atreve a invadir esas tierras lo matan. La tierra traga a sus moradores. Mira, nosotros a su parecer, delante de ellos somos como ¿qué? Como langostas, así que, pues sí, la tierra será muy buena, pero es imposible tomarla. Y dice que empezaron a incitar, ¿verdad? Vamos a nombrarnos unos jefes mejor y a nombrarnos para regresarnos, porque pues... Pero dice que Caleb y Josué tenían un espíritu diferente. Y dice que Caleb se paró en ese momento y dijo, no, a ver, esperen, es cierto lo que ustedes están diciendo. Si es cierto que hay gigantes, es cierto que la tierra pues es buena, ¿verdad? Es cierto que las ciudades son fortificadas, pero Dios nos prometió ya esa tierra. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos va a entregar esa tierra. Vamos a subir, la vamos a poder conquistar. Por eso, ¿verdad? Confianza en Dios. Caleb sabía, Dios lo dijo. Caleb sabía que Dios no se equivoca. Caleb sabía que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Tenía confianza en su Dios. Los otros 10 estaban confiando ¿en quién? En ellos mismos, en sus fuerzas. No vamos a poder. Pero Caleb dice, Dios sí va a poder. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y yo creo que la lección ahí está para cada uno de nosotros. Hermanos, la historia dice que cuando Josué y Caleb dijeron o respondieron de esta manera positiva, ¿cómo reaccionó la oposición? ¿Cómo reaccionó? Hermanos, ¿se pueden imaginar ustedes esto? O sea, por hablar la verdad, por ponerse de parte de Dios, no solamente no estuvieron de acuerdo con Josué y Caleb, sino que fue tanto su oposición, era tanta su enojo. Siempre la verdad va a levantar oposición. Siempre la verdad va a levantar enojo. Y fue tanto el enojo de estos hombres que dice que se hablaba ya de apedrearlos y de matarlos.
La pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú? Ponte a pensar, hermano, ponte en esa situación o ponte en una situación actual en la que todos están diciendo una cosa en contra de Dios y solamente tú, si te ha sucedido, dices, pero es que la Biblia dice esto, es que Dios dice esto contrario. ¿Qué es lo que haces? Por miedo a la oposición, por miedo al que dirán, por miedo a que no se enojen contigo, por no levantar enemistad, ¿te quedas callado? ¿Te pasas también mejor al otro lado? ¿O actúas igual que Josué y Caleb? Porque ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la pregunta del domingo dice, ¿qué dice de Caleb el hecho de que estuviera dispuesto a decir lo que pensaba, a pesar de que la mayoría de los espías tenían una opinión completamente diferente y de que el pueblo de Israel lo amenazara de muerte? ¿Cómo ven? ¿Qué dice de Caleb esto, hermanos? Que era valiente, pero sobre todo que era ¿qué? Fiel. Hacía honor a su nombre, ¿verdad? Fidelidad a su Dios. A Caleb, hermanos, no le importó lo que decían los demás. Se ha hablado por ahí, ustedes mismos han hablado de la presión social. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Han pasado por la presión social? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo ven? Facilita. Ay, a mí que no, ¿verdad? Siempre la presión social, uy, el qué dirán, y cómo me van a ver, ¿será que sí estoy bien? Mira, todos están diciendo esto, yo soy el único que estoy diciendo, ¿será que estoy bien? ¿Verdad? Y nomás yo a lo mejor, exactamente, ¿verdad? ¿Será que yo estoy bien? Mira cómo todos están diciendo lo contrario y yo estoy diciendo otra cosa. ¿Será que yo estoy bien? Oye, a lo mejor no será que yo soy el que estoy mal. O estoy convencido de que estoy bien, pero pues ya para no levantar. ¿Sabían que hay personas que hacen esto, hermanos? Ya, mira, ya para no entrar en discusión. Sí, está bien. Cuidado, hermanos. Cuidado. ¿Sí? Y los que defienden la verdad se les acusa de alborotadores. Los que defienden la verdad se les acusa de que son orgullosos. No, es que tú nomás estás ahí diciendo y no das tu brazo a torcer. Pues hermanos, cuando es la verdad, ¿cómo vas a dar la razón a lo que no es la verdad? ¿Sí? Ahora, decíamos en la parte del estudio de anoche, bueno, ¿cómo yo sé? ¿Están 10 o están 20 o están 100 diciendo una cosa contraria a lo que yo digo? No 1 o 2 personas, un grupito de 5 contra un grupito de 100. Bueno, ¿cómo se sabe quién está diciendo la verdad? A la luz de las Escrituras. Si ustedes se dan cuenta, Caleb no dijo, pues es que yo pienso que sí vamos a poder. O es que yo creo, él no dijo así. Dijo, Dios prometió que nos iba a dar la tierra. O sea, se fue a lo que ya a Dios había dicho, lo que la palabra de Dios había dicho. En estos días, igual también, cuando haya alguna división, alguna cosa que no estén de acuerdo, bueno, el mismo Señor Jesús, el principio, ¿verdad? Cuando venían con una duda o una pregunta por ahí para hacerlo a caer, oye Señor, ¿y esto cómo es? Oye Señor, ¿y aquello? ¿Cómo respondía Jesús? ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Ahí está la clave, ¿sí? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? Si un día tú te encuentras en un dilema así, que ves 2 grupos y uno dice una cosa y otro dice otra y dices, pues como que los dos tienen razón, o no, sí es cierto, pero yo ¿con quién me voy? ¿Con los que me caigan mejor? ¿Con los que me gusten? No. A ver, ¿qué dice la Escritura? Y lo que diga la Escritura, bueno, tiene que concordar con uno o con otro. ¿Estamos entendiendo? Marco. Sí, es muy interesante esta historia, hermanos, y recuerdo una gema que dice el conflicto de los siglos, no recuerdo el capítulo, pero dice que debemos hacer lo que sea correcto, lo que Dios pida, y dejemos a Dios las consecuencias. En el caso de Caleb y de Josué, pues encontramos la situación de cómo la mayoría daban un informe malo, mientras que ellos estaban en oposición y citando, como bien decía usted, las Escrituras, como que Dios había
prometido desde antes. Y es muy interesante ver cómo intervino Dios al ver que iban a morir. En el libro de Patriarcas y Profetas lo explica muy bonito en la página 411, párrafo 2. Voy a leer un párrafito acerca de esta situación y lo que pasó ahí. Después de que dieron un informe positivo y que ellos confiaban en Dios que les iba a dar la tierra, dice, a grandes voces los espías infieles, es decir, los otros 10, denunciaban a Caleb y a Josué, y se elevó un clamor para pedir que a ellos se les apedreara. ¿Quiénes los otros 10? Haciendo el populacho enloquecido piedras para matar a aquellos hombres fieles, se precipitó hacia adelante gritando frenéticamente, es decir, esos mismos 10 incitaron a todos los demás, el pueblo, y agarraron piedras, ¿para qué? Para ir a matarlos. Sigue diciendo, cuando de repente las piedras se les cayeron de las manos y temblando de miedo enmudeció. ¿Quién? La turba, todos los que pensaban matarlos. Dios había intervenido para impedir su propósito homicida. Bueno, ya después continúa, pero se me hace muy interesante cómo en este caso Dios intervino para preservar la vida de esos hombres. Así es, ¿verdad? La presencia de Dios. Ok, ¿verdad? Siempre cuando Dios interviene, ¿verdad? Se manifiesta su presencia, ¿verdad? ¿Cuánta fe, hermanos, se necesita para sostenerse? Estoy hablando en este contexto, para sostenerte tú solo contra un grupo grande de personas, de hermanos, porque no estamos hablando de mundanos, y eso quiero entrar ahí. No estoy hablando de mundanos, bueno, que las personas incrédulas, bueno, estén en contra tuya, pues eso es de esperarse, ¿no? Eso es natural. Pero ¿cuánta fe se necesita para poder enfrentar una situación como esta? Mira, si los incrédulos se te oponen y están en contra de ti, bueno, hay una razón, ¿no? Vuelvo a repetir, es comprensible. Y tú vienes con tus hermanos y agarras fuerza y dices, oye, ¿verdad que? Y ya los hermanos, no, hermano, estamos contigo, hermano, nosotros también creemos lo mismo que tú, mira. Y agarras ahí, pues calorcito, ¿verdad? Y dices, bueno, no estoy solo. Pero ¿qué si de tu mismo medio, de tus mismos hermanos, se levantan contra ti? ¿A quién vas? Vuelvo a repetir, yo sé que la respuesta, bueno, a Dios, no al Señor, pero es fácil decirlo. Pero ¿cuánta fe se necesita para que cuando tú... Eran los hermanos de Caleb, eran los hermanos de Josué, los príncipes de las otras tribus, los mismos que habían andado con él allá. ¿Sí? Los mismos que habían andado contigo allá espiando la tierra, habías convivido con ellos, habían comido juntos, yo no sé si hasta habían orado juntos, aquellos no eran incrédulos, habían orado juntos, habían comido juntos, habían reído juntos, tal vez habían hecho planes juntos, crecido juntos, tal vez. Y de un momento a otro, todas esas experiencias, esos mismos que tú viste esas experiencias con ellos, de un momento a otro te quieren matar. Están en contra de ti, te quieren matar. ¿Cuál es la razón? Porque tú confiaste en Jehová. ¿Se dan cuenta? Hermanos, y esto lo digo para todos, principalmente incluyéndome a mí. Quiero preguntar, los 10 espías que opinaron diferente, ¿eran parte del pueblo de Dios? ¿Eso les aseguró alguna cosa? Porque eran del pueblo de Dios, ¿podían confiar ciegamente en ellos? Ahora, ellos pertenecían al pueblo de Dios de una manera literal. Pero después que actuaron infielmente, ¿cómo los consideró Dios? ¿Sabían que viene el tiempo, hermanos? ¿Qué es lo que fue?
¿Sabían que viene el tiempo? ¿No vamos a la Canaán ahora celestial? ¿No estamos conviviendo también, comiendo juntos? ¿No estamos hablando, no estamos haciendo tal vez planes igual? Pero viene el día en que si tú quieres ser fiel al Señor, si tú confías tanto en tu Dios, yo confío tanto en mi Dios, que va a haber de tus propios hermanos que nos van a voltear la cara. Nuestra hermana quiere comentar. ¿Y qué vamos a hacer en lo que llegan? ¿Y qué vamos a hacer? Solamente dos bandos. Uno dice la palabra de Dios textualmente así: Josué y Caleb tuvieron otro espíritu, un espíritu diferente. ¿Cuál espíritu tendrían? Hermanos, el espíritu de Dios. Y si Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, quería decir que los otros, ¿qué? También tenían otro espíritu, pero diferente. ¿Y qué otro espíritu conocen aparte del espíritu de Dios? Nuestra hermana. Sí, dice Dios a través de su profeta en el libro de Eventos de los Últimos Días, capítulo 12, dice: el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. ¿Cómo ven, hermanos? Eso es lo que viene. Eso es lo que pasó. Los 10 príncipes fueron cobardes. Los 10 príncipes traicionaron. Pero Caleb y Josué confiaron en su Dios. Hermano, el tiempo que viene, lo que acaba de leer nuestra hermana, es exactamente lo mismo. ¿Sabías tú que hoy en día hay muchos hermanos de iglesia que confían en su hermano? Confían en el anciano, confían en el pastor, confían en una organización y no saben que puede suceder, así como estos príncipes los dirigió un espíritu diferente y después los querían matar. No sabemos. No, yo no sé si alguien que está aquí o alguien que me está viendo piense que yo estoy diciendo cosas que no son ciertas. ¿No dice Jesucristo que los enemigos serán los de tu propia casa? ¿No dice la profecía que aquellos grandes hombres que predicaban la verdad serán los más acérrimos enemigos de la verdad? Que porque se van a cambiar de bando. ¿No han leído las profecías? Y entonces ahí da la solución. Sacar valor de la cobardía, calor de la frialdad y confiar solamente en el Señor. Así como Josué, así como Caleb. Y dejo la pregunta: ¿cuánta fe se necesita? Hermanos, discúlpenme por lo que voy a decir, pero ustedes lo han escuchado. Hoy en día la gente se desanima porque el hermano tal no le saludó. Niñerías. Hoy en día la gente se enoja porque el hermano dijo algo desde el púlpito. Ay, no, de seguro lo está diciendo por mí, ya no voy a venir. Hermanos, si esas cosas tan, disculpen la expresión, que son tonterías, nos avientan, nos desaniman, ¿qué? Si un día nos pasan cosas parecidas. ¿Se dan cuenta dónde estamos? ¿Se dan cuenta cómo estamos? ¿En qué situación estamos? Caleb, uno de los 2 espías que trajeron un informe positivo, tomó la iniciativa. Tú no estés esperando, hermanos. Toma la iniciativa. Al presentar otra opción, la actitud de la fe. Si es cierto, Caleb no lo negó. Si es cierto, son murallas bien grandes. Si es cierto, son gigantes. Sí está difícil la situación, pero tenga otra opción. La fe.
confiar en el Señor. Estaba dispuesto a defender lo que sabía que era correcto. Hermanos, ¿tú estás dispuesto a defender lo que sabes que es correcto? Aunque sepas que vas a morir. ¿No dice aquí esto? Defendió Caleb lo que era correcto a pesar de la oposición y a pesar ante la posibilidad de que iba a morir. ¿Tú estás dispuesto a defender lo que es correcto? Ya les he platicado más de alguna vez tal vez esto que les voy a volver a decir porque creo que es importante. ¿Sabían ustedes que hay personas que dicen así? Y estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de afuera. Ya dijimos de afuera, no nos sorprende, de la iglesia. Dentro de la iglesia que dicen así, no, yo sé que el hermano tiene razón, pero no, pues él no es nada, él no estudió. Yo le tomo la razón, aunque yo sé que está bien, yo le tomo apoyo al que sé que está mal, porque él es anciano, porque él es pastor, hermanos. ¿De qué lado estamos? Profesamos una cosa, pero con nuestros actos, ¿qué? ¿Se acuerdan de ayer? Las pistas para encontrar a los que apoyan el error. ¿Qué hacer, hermanos? Ahí termina, ¿verdad? Este día con una pregunta. ¿Qué hacer cuando la mayoría de quienes te rodean parecen tener una opinión diferente y contraria a tus convicciones más profundas? A ver, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? Y vuelvo a repetir, no estamos hablando, al menos en este contexto, de la gente incrédula. Porque, bueno, pues es incrédula, pues ni modo, así sí cree. Estamos hablando de tu propia iglesia, de tu propia familia. Cuando tú estás convencido de lo que el Señor dice, de lo que dice en su palabra, pero ves que tus hermanos de iglesia, ves que tus familiares opinan totalmente diferente, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hubiera pasado si Caleb se hubiera quedado callado? Está bien, no apoya a los 10 espías. Está bien, no los apoya. Pero dice Caleb, pues mira, yo pienso diferente, pero ya hay que Josué se las arregla. A ver qué dice el Señor. Yo me quedo callado. ¿Qué hubiera pasado? Hermanos, no hubiera entrado a la tierra, porque su silencio lo hubiera hecho en cómplice. Ya esto lo vimos en las lecciones pasadas, ¿se acuerdan? De aquellos 10 espías. Pero Caleb sabía que debía de levantar la voz. Aún a costa de su vida. Caleb sabía que tenía que defender la verdad. Caleb sabía que tenía que defender el honor de Dios. A ver, el Señor dijo que no le iba a dar. Y si Él dijo es porque Él puede hacerlo. Cuando tus hermanos de iglesia, cuando tu familia opina hermanos, esa es la pregunta. No piensen que yo estoy inventando, que me estoy saliendo de la lección. ¿Sí? Quienes te rodean, de tus hermanos de iglesia, de tu familia, y tienen una opinión diferente que contraría tus convicciones. Yo sé que no debo de tomar vino, pero los que te rodean lo están haciendo. Yo sé que no debo de transgredir el sábado, pero los que te rodean no están transgrediendo el sábado. Yo sé que no debo de comer cosas inmundas, pero lo que está en mi alrededor lo están haciendo. ¿Qué haces? Yo sé que el don profético es inspirado por el Espíritu Santo y es exactamente igual que la Biblia. Pero los que te rodean dicen que no es así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te quedas callado para evitarte problemas? ¿Te quedas callado porque pues me van a ver raro? ¿Te quedas callado porque van a haber enemistades? ¿Te quedas callado porque pues a lo mejor ya después ya no me hablan? ¿Prefieres ser fiel a tus hermanos? ¿Prefieres ser fiel a tu iglesia? ¿Prefieres ser fiel a tu familia? Ay, pero no importa, ser infiel delante de Dios. Eso es lo que haces si tú te quedas callado. Y la pregunta pues se queda ahí, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. ¿Qué hacer cuando la mayoría de quienes te rodean parecen tener una opinión diferente y contraria a tus convicciones más profundas? Pues ¿qué hacer? Yo creo que Dios y el Espíritu Santo ya te están diciendo qué hacer.
¿Qué es lo que se debe de hacer? Cuando sucede esto, hermanos, a causa de la incredulidad, ¿verdad? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa cuando sucede esta experiencia? Ya sucede que quieren apedrear a Caleb, sucede que quiere apedrear a Josué, en los 10 espías está la oposición y le dicen al pueblo, lo contaminan, ¿verdad? Pues que también eso no es verdad, que no se puede entrar a la tierra prometida. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede después? ¿Qué sucede en la historia, hermanos? A causa de la incredulidad. Así es. Y entonces se les regresa a dar, dice el pastor Bullón, 38 años vueltas en el desierto. A que toda aquella generación incrédula muera. A que toda aquella generación incrédula quede postrada en el desierto por su incredulidad, por su desconfianza en Dios. Hermanos, si Jehová de los ejércitos dice que Jesucristo es su Hijo, es el Salvador, y alguien no cree eso, ¿le hace a Dios qué? Y si Dios dijo que les iba a dar la tierra y que la iban a poder tomar, y aquellos dijeron que no era cierto, ¿qué le dijeron a Dios? Entonces, ¿me doy a entender? Y entonces toda aquella generación, ¿verdad? Regresa 38 años al desierto por su incredulidad, por su falta de fe, por su desconfianza en Dios, y entonces quedan postrados ahí en el desierto. Y Jehová dice así: solamente mi siervo Josué, solamente mi siervo Caleb, que tuvieron otro espíritu, ellos van a entrar a la tierra prometida. Y de aquellos niñitos que dijeron que iban a ser presa, esos niñitos son los que van a entrar. ¿Se acuerdan de esto? Después de años, hermanos, en el libro de Josué, capítulo 14, y en otras citas que la lección en la parte del lunes nos está dictando, que tiene por título Dame ese monte, esas palabras ¿de quién son? De Caleb, ¿verdad? No sé si tengamos tiempo, yo creo que sí vamos a ver Josué, para que podamos recordar. Yo espero que esto solamente es un repaso, ¿verdad? Yo espero que todo lo que estamos viendo aquí ustedes en la semana ya lo hayan podido entender de esta manera, lo hayan visto así. Josué 14, fíjense 6. Recuerden que ya en esta parte ya entraron a la tierra después de tantos años, ¿verdad? Ya regresan de todos aquellos años y entonces ahora sí, Marco, es cuando vienen con el arca, cuando cruzan el Jordán y que entonces ya entran a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Entonces derriban ahí la ciudad de Jericó y entonces empiezan a repartir las tierras en el capítulo número 14 ahí, desde el 13, ¿verdad? Ya empiezan a repartir, ya lo estoy poniendo en contexto, ¿verdad? Para que no nos hagamos bolas. Versículo 6 en adelante. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. ¿Y quién más? Y Caleb. O sea, estamos hablando después ya eso de que cuando lo quisieron apedrear y que aquellos 10 espías, eso ya había pasado muchos años atrás. Ahorita ya estamos, ¿verdad? En la tierra prometida. Ya cayó 40 años después, por lo menos, ¿verdad? 38 años después. Ok, gracias. Caleb, hijo de Jefone, y ahí está, mira, Ceneseo. Por eso en Génesis, que leímos allá, hijo de Cenaz, el duque tal, hijo de Cenaz. Fíjense, desde allá viene. Por eso se le llama Ceneseo a Caleb. Le dijo, o sea, Caleb le dijo a Josué, fíjense hermanos, su compañero,
¿verdad? De aquellos años, ¿verdad? En aquel tiempo de los espías, Caleb más o menos ha de haber tenido unos 40, 45 años, ¿sí sabían esto? Sí. 40, 45 años, y lo digo así porque no tengo la cifra exacta. Tal vez alguien de ustedes la tenga exacta, ¿verdad? 40, 45 años. Ahorita vamos a ver por qué. Caleb le dice a Josué, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés en aquel tiempo. ¿Te acuerdas, José? ¿Qué le dijo? Que varón de Dios en Cades Barnea tocante a mí y a ti. Fíjense, hermanos, está recordando lo que había pasado hace 38 años. Mira, Josué, ¿te acuerdas que Moisés, el varón de Dios, te acuerdas lo que te dijo a mí y a ti? Que solo tú y yo íbamos a heredar esta tierra. Ahí está, ¿verdad? Ahora sí, 7 versículo. Yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Fíjense. Y yo le referí el asunto como lo tenía en mi corazón. Fíjense, hermanos. Era lo que Caleb en su corazón creía, o sea, lo creía de corazón. Jehová nos va a dar la tierra. Versículo 8, más mis hermanos. ¿Estaba yo diciendo hace mentiras que eran sus hermanos? Cuando dije que eran los propios hermanos los que lo traicionaron, los que lo querían apedrear. Mas mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo, o sea, incitaron al pueblo. Fíjense, hermanos. Ese castigo, pues, por así decirlo, de estos 10 espías infieles, no solamente cargaban el pecado de ellos mismos, sino el pecado de haber incitado al pueblo a ser incrédulo también. ¿Me doy a entender? Por eso, como líderes, si algún líder me está viendo, tenga cuidado. Porque su influencia puede ser para bien o su influencia puede ser para mal. ¿Sí? ¿Quieres perderte tú? Piérdete tú, pero no arrastres a los demás de la iglesia, a los demás del pueblo. Porque de eso vas a tener que dar cuenta y vamos a tener que dar cuenta. Pero dice Caleb, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Ustedes saben que la escuela sabática dice, llené mi corazón para caminar tras el Señor. Se propuso Josué eso, ¿verdad? Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, Caleb. Esa tierra que tú fuiste a ver, esa tierra que tú fuiste a espiar, esa tierra que pisó tu pie, te la voy a dar. Obviamente por mandado de Dios. O sea, le hizo la promesa, hermanos, Dios, que se le iba a entregar inmediatamente. Pero a causa de la incredulidad y la oposición y lo que pasó, pobre Josué tuvo que pagar, pobre Caleb tuvo que pagar por el pecado de otros, tuvo que esperarse 38 años más. Exactamente, de lo que hablábamos también en el caso de Acán, ¿se acuerdan? Y tuvo que esperar Caleb 38 años, aunque no fue su culpa, para que se cumpliera la promesa. Dice, esa tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a tu líder, a tu pueblo, a Jehová, tu Dios, hermano. A Caleb no le importó lo que dijo el pueblo. A Caleb no le importó lo que dijo su líder. Y espero que me entiendan con lo que estoy diciendo. A Caleb lo que le importaba era lo que decía el Señor. Yo espero que con la ayuda de Dios ese sea nuestro sentir, ese sea nuestro pensar hoy. ¿Qué te importa lo que diga tu organización? ¿Qué te importa lo que diga tu pastor? ¿Qué te importa lo que diga tu líder? Oye, si está de acuerdo con lo que dice el Señor, bueno, qué bueno. Pero si es como en el caso de Caleb, si lo que dice tu organización, lo que dice tu líder, lo que dice tu anciano, lo que dice tu pastor, no está de acuerdo, tú siéntete a gusto siguiendo al Señor.
¿O no es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? Versículo 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Fíjense, como él dijo, estos 45 años. ¿Ven? Por eso me confundí, ¿verdad? Porque dice, eran 40 o 45. Bueno, tenía 40, pero ya habían pasado de ahí otros 45, ¿verdad? O sea que en ese momento en que Caleb está hablando, tiene 85 años. Pero pues esos 85 años de ese tiempo no son iguales a los 85 años de hoy, ¿verdad? Por la degradación del pecado y del ser humano. Hoy a los 85, bueno, a veces ya ni llegamos a los 85. Pero el que llega, ¿cómo llega? Y pues ya viene encorvadito y viejito, ya no se puede sentar. Pero ¿qué pasó con Caleb? Miren, ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés y cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí hoy soy día de 85 años, pero aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Yo creo que Caleb sí guardaba la reforma pro salud. ¿Verdad? ¿Cuál era entonces mi fuerza? Allá. Tal es ahora para la guerra y para salir y para entrar. Josué, yo soy el mismo. Exactamente, versículo 12. Y entonces entramos al título de la parte del lunes, ¿verdad? Dame ese monte. ¿Cuál monte estaba pidiendo Caleb? El mismo que había ido a ver 40 años atrás o 31, no sé cuántos, ¿verdad? Exactamente, pero por lo menos esos años. Dame ese monte. Ahora, yo no sé si ustedes en la semana, bueno, yo en la semana me di cuenta, ¿verdad? Pero habíamos leído esta lección muchas veces, yo no me había dado cuenta de lo que me di cuenta en la semana. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Ese monte, hermanos, no estaba conquistado todavía. Mucha tierra sí ya había sido conquistada. O mucha tierra a lo mejor ahí ya abandonada sola. O fácil. Pero esa tierra que fue Caleb, era la tierra que había gigantes. Esa tierra era la que tragaba a sus moradores. Y después de tantos años, Caleb no dice, ay, pues como ya estoy más viejito, pues no, mejor dame ahora para acá, no, porque no, ya están los gigantes. Todavía me acuerdo hace 38 años. Hermanos, no. Dijo, dame ese monte. Ese monte que Dios me prometió hace 38 años. Dámelo. Mira, Jehová me ha dejado vivir como él dijo. Esa es una prueba de que Dios es fiel. Y si Jehová me prometió vivir todos estos años y ya me lo cumplió, y Jehová me prometió que me iba a dar ese monte, Dios me lo va a dar. Hermanos, cuánta fe, cuánta confianza en Caleb. Y dice la lección que no pidió ese monte pues para enorgullecerse, ¿verdad? No pidió ese monte para decir, pues yo lo voy a tomar para que vean que... No. ¿Saben por qué lo hizo? Para rescatar, por así decirlo, el honor de Dios. Para que viera el pueblo que sí era posible lo que Dios había dicho 38 años atrás. Que cumplía Dios lo que había dicho. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? A Caleb no le importaron los gigantes, a Caleb no le importó que ya tenía 85 años, a Caleb no le importó nada. A Caleb lo que le importó, para que vea el pueblo, que lo que Dios dijo allá, él lo va a cumplir. No se le había olvidado a Josué 38 años después lo que Dios había dicho. Perdón, fueron 38, 45 años, ¿verdad? ¿Cuántos? 45 años. Dame pues ahora esa montaña de la cual habló Jehová aquel día. Aquel día. Así es. 45 años atrás. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. No dice estaban. Están allí. Y que las ciudades son grandes y fortificadas. Quizá Jehová será conmigo
y lo echaré, como Jehová ha dicho. Hermanos, lo que Jehová había dicho, no lo había dicho en ese momento. ¿Cuándo lo había dicho? ¿Y por qué lo que Jehová te dijo ayer se te olvida? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué lo que Jehová me dijo ayer se me olvida? Vean la confianza de Caleb. Creyó lo que 45 años atrás Jehová le había dicho. Y a ti a lo mejor la semana pasada o hace 3 días dijo Jehová, estoy contigo. Te dijo Jehová, mira, no desmayes. Te dijo Jehová, mira, ten ánimo. Te dijo Jehová, mira, persevera. Y en una pruebita que te vino, en un coraje que hiciste, te olvidaste de todo. Como dice nuestra hermana. Cristo te dijo y Cristo nos dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y entonces por qué te sientes solo? ¿Y entonces por qué te sientes vacío? ¿Y entonces por qué te sientes desanimado? ¿Estamos entendiendo? ¿Creemos o no creemos? ¿Confiamos en Dios o no confiamos? ¿Se imagina qué bonito decir, hermanos, como Caleb? Me está pasando una situación, un desánimo, una enfermedad, una pérdida de trabajo, una pelea con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, con mi esposa, lo que sea. Pero que tú digas, no pasa nada, porque Cristo está conmigo. Él lo prometió. Me lo prometió hace 2000 años que Cristo iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Estamos entendiendo? Pero a veces se nos olvida. A veces no creemos, a veces no confiamos en lo que Dios nos dice. Versículo 13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, en heredad hasta hoy. ¿Cuál fue la razón? Porque fue muy valiente, porque era muy fuerte. Entonces, ahí está el secreto. No con ejército, ni con fuerza. Porque siguió cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Hermano, tú quieres que esos propósitos que tú tienes en tu vida, obviamente, que vayan con la voluntad de Dios. ¿Quieres que esos propósitos se lleven a cabo? Tal vez tengas que esperar 45 años. Tal vez tengas que esperar menos. Pero hay una condición. Que sigas cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Algún comentario de esta parte de la lección, nuestra hermana Lina? Sí. En la lección en la digital dice Caleb quería conquistar uno de los lugares más difíciles de la tierra, pero ¿por qué Caleb a sus 85 años desearía hacer esto? Todos esos años desde Cades Barnea no había borrado su fe ni su manera de ver los hechos desde la perspectiva de la fe. Probablemente su petición tenía 3 objetivos: inspirar fe en esta nueva generación, demostrar que su generación estaba equivocada y exaltar el nombre de Dios. Un anciano que confiaba en el poder de Dios podía vencer lo que aterrorizaba a toda una nación. Así es, gracias, hermano. Lo que comentamos, ¿verdad? La razón por la que Josué pidió el monte. Para que vean que sí se puede, para que vean que lo que Dios cumple, sí lo puede lograr. Hermanos, si recuerdan ustedes en aquel tiempo, 45 años atrás, por esa oposición, Dios no pudo demostrar su poder de que les iba a dar esa tierra. Pero 45 años después, Caleb seguía con esa idea. No, sí se puede. Sí se puede, y para que vean que Dios cumple lo que dice. ¿Sí me voy a entender? Para exaltar el nombre de nuestro Dios. Ahora, ustedes vieron ahí cuando Caleb dice, déjame ir, dame ese monte. Quizá Jehová. Dice la lección que eso puede
entenderse como algo de duda, ¿verdad? Bueno, voy a ir, quizá, pero Josué no lo está diciendo en esa expresión. Perdón, Caleb. Caleb lo está diciendo con la expresión de fe y de esperanza. No sé si puedan entender la otra forma. Quizá, como de duda, o quizá Dios se agrade de mí, con fe, con esperanza, como esperando algo de parte de Dios, que Dios se lo va a dar. ¿Estamos entendiendo? Y bueno, pues llegamos a la parte de los ejemplos, ¿verdad? Ya vimos a Josué, vimos a Caleb en mayor parte, y entonces, cuando él ya está en su territorio, él dice, quien tome esta parte de la tierra, yo le voy a dar ¿qué? A mi hija llamada Axa por esposa o por mujer, ¿verdad? Y dice que la toma ¿quién? Otoniel, que era familiar, cerquita así de él. Y esto, bueno, lo resalta la lección para resaltar lo de los ejemplos, ¿verdad? Este hombre Otoniel, sin duda alguna, había visto la fe de Caleb, había visto la confianza de Caleb, había visto todo lo que había hecho Caleb. Entonces dice la lección, ¿verdad? Que cuando Caleb dice esto, bueno, pues Otoniel, como teniéndolo tal vez como ejemplo, dice que él entonces dice, bueno, Caleb tuvo fe, Caleb se animó, bueno, pues yo la voy a tomar, ¿verdad? Y entonces va y logra, ¿verdad? Tomar la ciudad, o sea, toma el ejemplo, ¿verdad? De este gigante de la fe, Caleb, y entonces logra aquella hazaña de tomar este pedazo de tierra. Y después vamos con Josué. Nos dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que durante ese tiempo, pues se fue repartiendo la tierra. Si ustedes leen ahí en la palabra de nuestro Dios, ustedes van a ver que a la tribu de tal se le dio desde esta parte hasta esta parte. A esta otra tribu se le dio de aquí y terminó su pedazo hasta acá. A la otra, y dice que se fue repartiendo la tierra. Pero al final, dice que cuando ya habían acabado de repartir la tierra, entonces se acordaron de Josué. ¿Cómo ven? Y dice que los mismos hijos de Israel le dieron la tierra a Josué, ¿verdad? O sea, Josué les repartió la tierra a todas las tribus. Pero al final, ya cuando ya había repartido todo, dice que entonces el pueblo le dio a Josué la parte que le correspondía. ¿Sí lo vieron ahí? Al final, hermanos, de acuerdo a las jerarquías, Caleb sí la tomó primeramente, fue el primero. Y de acuerdo a las jerarquías, pues Josué también tuvo que haber sido el que tomara primero la tierra, ¿verdad? Pero en el caso de Josué, dice que fue el último. El último. Vuelvo a repetir, por jerarquía él hubiera sido el primero, ¿verdad? Porque era de aquellos, era el líder para empezar. Y era de aquellos que habían ido a espiar la tierra y habían... Pero no, dice que hasta el último. Y dice que su heredad se llamaba ¿cómo? Timnat Serah, ¿verdad? Que traducido es ¿qué? ¿Se acuerdan? El sobrante. ¿Sí? Fíjense, hermanos, cómo en la Biblia todo tiene sentido. No se llamó nada más así porque sí. Fue el sobrante. Timnat Serah. El sobrante, lo que sobró de la tierra. Eso fue lo que Caleb recibió. Y al último, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo?
¿No se oyó bien la pregunta? Dicen. ¿Qué hubieras hecho tú? No. Hoy los líderes actuales, yo conozco algunos, al menos por su forma, quieren lo mejor. ¿Sí? Hoy los pastores, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad? No, yo no me voy a hospedar en ese hotelillo. Yo me voy a hospedar, yo quiero hospedarme en el Holiday Inn, allí en Camelinas. Si no, no voy. ¿Sí? Tengo mis hijos enfermos, mi esposa enferma, el mejor hospital. No, yo no quiero seguro social, yo quiero hospital memorial. Queremos lo mejor y queremos primero. De hecho, hasta en alguna ocasión, todavía cuando estábamos por ahí en Capula, dimos un tema de los abusados. ¿Se acuerdan? Ok. Dicen, tenemos una hermana que ese fue el primer tema que yo escuché. Bueno, de los abusados, ¿verdad? Hoy se dice, van a repartir algo. Ponte vivo para que agarres la mejor parte. Ponte vivo a ver si alcanzas 2. Y eso, según en aquel tema, ¿se acuerdan, hermanos? Que vimos, eso es ser abusado. Eso es ser vivo. Hermanos, no te confundas. Eso no es ser abusado. Si tú siempre quieres lo mejor para ti o para tu familia, si tú quieres siempre ponerte vivo porque quieres alcanzar lo mejor, eso no es ser abusado. Eso es ser abusivo. Y eso delante del Señor no le agrada. Tú puedes ver el ejemplo de Josué. ¿O acaso el Señor Jesucristo no dijo eso? No dijo, mira, cuando te inviten a un lugar no te sientes hasta el frente. No vaya a ser que el que te invitó te diga, oye amigo, quítate para atrás porque voy a sentar a alguien más excelente que tú. Ahí podemos ver el Espíritu de Cristo en Josué. Como él no quiso lo mejor. Recordábamos, ¿verdad? También con mi esposa, el caso de Lot y Abraham. Abraham fue bien, Lot fue bien, ¿qué? Bien abusado, bien abusivo. Vio la mejor tierra. Por jerarquía le correspondía a Abraham escoger. Pero Abraham, el mismo espíritu. Lot, ahí escoge lo que tú quieras. Déjame a mí lo que tú gustes. Y pues aquel, ¿verdad? Vio la tierra verde y agua y todo. Y Abraham le dijo, ahí te quedaste en el seco, ahí te quedaste en el desierto. Pero acá en lo privado Dios le dijo, Abraham, no te preocupes. Esta tierra y aquella también va a ser tuya. Y Josué también. Josué se esperó al último, hermanos. El sobrante, el excedente. Y una de las cosas que más resalta es que Josué quiso ese pedazo, ese sobrante, porque ese sobrante estaba cerquitita del santuario. A Josué no le importó si la tierra era buena o no. A Josué no le importó si le tocaba más grande pedazo o no. A Josué no le importó si aquella tierra tenía más valor. A Josué lo que le importó, dijo, yo quiero estar cerca de mi Señor. Quiero estar cerca de Dios. Gran lección para ti, gran lección para mí, hermanos. Josué no tenía puesta su vista en las cosas terrenales, ¿verdad? En las cosas de valor. Josué tenía puesta su vista, igual que Caleb, toda su vida puesta la vista en su Señor. Y esos 2 gigantes de la fe, nos dice la lección, que nos sirven, ¿verdad? Como ejemplo. Que los contemplemos, veamos su lealtad, veamos su fe, veamos su confianza en Dios. Pero esto nos enseña también que tenemos que voltear a ver a nuestro mayor ejemplo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Por eso Pablo, para terminar, dice, mirando como en un espejo. ¿Se acuerdan? A cara descubierta como en un espejo. ¿Qué? La gloria del Señor. Nos iremos transformando de gloria en gloria. Y termino con esto. El otro texto de Pablo no lo estamos viendo, hermanos, porque pues no es un repaso, ¿verdad? Ya lo vimos en la semana.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay un principio que se llama el principio de la contemplación. Te conviertes en lo que contemplas. Y dice, ¿verdad?, el don profético, no sé si venga aquí en la lección, en la parte del viernes, la del jueves, ¿verdad? Transformados. ¿Por qué? Por la contemplación. Voy a leer la parte de hasta abajo, hermanos. De hecho, sea de paso, leímos Romanos 12:1, que habla sobre las cosas espirituales y sobre las cosas mundanales. ¿Lo vieron? En el capítulo resumen de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo habla de dos fuerzas antagónicas, ¿sí o no? Que intentan moldear nuestras vidas. Por un lado, el mundo, ¿sí o no? Eso es lo que habla Romanos 12:1 y 2, por eso solamente lo estoy recordando. Circundante trata de forzarnos cada día a moldarnos a él mediante sus diversas influencias. Hermanos, todos los días tratamos con celular, todos los días tratamos con televisión, todos los días tratamos con las cosas del mundo, tradiciones y cosas como estas. Bueno, ese por un lado, ¿verdad?, nos está ahí y efectuando una transformación, forzándonos cada día a moldarnos a él mediante sus diversas influencias. Ahora sí, efectuando en nosotros una transformación que actúa desde el exterior hacia el interior. ¿Sabes que tú y yo somos lo que somos? Por esta razón, porque del exterior estamos recibiendo todo lo que ves, ya sea en el celular, en la televisión, lo que escuchas, la música, todo eso va moldando tu carácter. Tú eres como eres por todo lo que has recibido desde el exterior hacia tu interior. Pero hay otra opción. Para contrarrestar este impacto, el Espíritu Santo es capaz de transformarnos actuando desde el interior. ¿Se dan cuenta del contraste? El mundo nos transforma desde el exterior hacia el interior. Pero el Espíritu Santo desde el interior hacia el exterior. De un modo similar a como una oruga se convierte en una hermosa mariposa. Pero para que ese proceso ocurra, necesitamos consagrarnos a Dios y pedirle que continúe la obra que ha comenzado en nosotros. Para ello, debemos decidir cada momento vivir de acuerdo con el Espíritu. Hermanos, damos por terminada esta lección, esta bonita lección de escuela sabática, contemplando a estos grandes héroes de la fe, pero sobre todo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que contemplándolo diariamente, pronto, para su honra y su gloria, podamos reflejar su imagen.